con nosotros precisamente desde Argentina para hablar de este y otros temas Gabriel Gasabe, abogado y máster en economía. Le saluda Juan Javier Benedetti, un gusto, un honor tener a este distinguido abogado y máster, repito, en economía, Gabriel Gasabe. ¿Es significativo para el presupuesto la reducción de ministerios en Argentina? ¿Cuánto se puede ahorrar el gobierno de ese país? Adelante, buenos días. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, mira, básicamente la reducción de ministerios es más que nada simbólico, en el sentido de que se ha reducido a la mitad el número de carteras ministeriales, han quedado 9, es el número más pequeño de toda Latinoamérica. El punto es que el grueso de los empleados que estaban en los 18 existentes van a estar aglutinados ahora en 9, salvo los contratados en el último año que van a ser despedidos, porque se entiende que aquí en la Argentina hay una suerte de premio a la militancia política y los distintos partidos ponen en ese gran buque que es el Estado a sus acólitos, a sus militantes, los premian con cargos públicos. Entonces, lo que ha decidido la administración de Milei es dar de baja los contratos más recientes. Pero lo que tú señalabas recién de la reducción a los subsidios, ese sí es un punto importante. En Argentina, dado el proceso inflacionario a través de la emisión de moneda que hemos tenido en los últimos años, para que no se note la fiebre que estaba generando esa emisión de moneda, es decir, para que no se note la inflación, se han pisado las tarifas de los servicios públicos. Tú tienes que la electricidad, el agua corriente, el gas, el transporte del autobús o el metro en Buenos Aires y en otras ciudades del país estaba artificialmente bajo, hasta por debajo de los costos. El Estado subsidiaba a las compañías con dinero, emitiendo dinero, para que el usuario no tuviese que pagar mayores tarifas o mayores montos cada vez que se transportaba o que abría el grifo de su casa. Entonces eso se está sincerando, era como una olla a presión que ahora se está levantando la tapa y todavía no se sabe bien en qué porcentaje, pero eso va a ser un golpe duro para el bolsillo de los contribuyentes, para el bolsillo de los ciudadanos, sin duda, ¿no? Eso sí se va a ver afectado en el día a día la gente de a pie. Y la gran pregunta es ¿cuánto está dispuesto de ese ajuste a soportar la población argentina? Tengan en cuenta que muchos de los votantes de Milei no votaron una idea, votaron una persona, votaron a un personaje, por su carisma, por su atractivo, por ser disruptivo, por ser distinto a lo que él venía a combatir, que es lo que él llamaba la casta política. Entonces, cuando ese personaje que tanto les agradaba y al que le dieron su voto comience a hacerle sentir el ajuste en sus bolsillos, ahí veremos hasta qué punto la gente está dispuesto a aceptarlo. Espero que la gente se dé cuenta que lo que se vino viviendo en los últimos años era una ficción y que, como toda ficción, en algún momento debe ser sincerada y las variables tienen que ser liberadas y establecidas por la oferta y la demanda y no por el burócrata de turno. Pero ese es el gran dilema que uno como analista puede ver aquí. ¿Hasta qué punto la población va a estar dispuesta a aguantar o a soportar un ajuste? Ya, por ejemplo, durante los 4 años del presidente saliente, de Alberto Fernández, no hubo ninguna huelga, ningún paro general. Ahora ya contra Javier Milei algunos movimientos están amenazando con organizar un paro, una huelga antes de este fin de año. Entonces, ese es el gran problema que nos enfrentamos, ¿no? El plan de emergencia económica en Argentina arranca con una fuerte devaluación, promesas de un importante recorte del gasto público y más presión fiscal. En síntesis, ajuste y dólar recontra alto, lo dice el Clarín de Argentina. Fernando. Gabriel, un verdadero gusto tenerte acá una vez más para dialogar sobre la situación de la República Argentina. Luis Caputo lo que hizo ayer es prácticamente entregar un paquete de 10 medidas. No es un programa económico aún,
pero en todo caso, escuchar a representantes del Fondo Monetario Internacional decir que está bien lo que han hecho, lógicamente esto puede llevar a que vuelvan a discutir el programa por esos 43,000 millones de dólares que entregó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri. Pero yo sí quiero ir de entrada al tema este del dólar, que a nivel del mundo se sigue la información en la República Argentina. Ha puesto un dólar de 800, ¿no? Un dólar oficial de 800 pesos. Hoy día, ¿se ha disparado el dólar blue, el de la calle, o no? No, Fernando, todavía no. El dólar blue ahora está en unos 1.050, entre 1.050 y 1.070 pesos, que es un nivel hasta un poco más bajo del que había alcanzado semanas atrás, así que no se ha disparado. Recién abren los mercados aquí a las 10 de la mañana, pero veremos cómo son las operaciones a lo largo de la jornada, pero no ha habido mayor repercusión sobre el llamado dólar blue o dólar libre, ¿no? Lo que hizo el ministro Caputo es sincerar el dólar oficial. Una de las desgracias de este país, Fernando, es que tenemos distintos tipos de dólares. Según la operatoria a la que tú te dedicas, tienes un dólar distinto, en vez de tener uno solito que fuese el dólar libre o el que se llama blue. Entonces, el dólar oficial para el cual se liquidan las exportaciones o se realizan las importaciones fue lo que aumentó casi un 100 y pico % ayer con las medidas del nuevo ministro Luis Caputo, pero todavía eso no se ha trasladado al dólar libre. Lo que no se mencionó en los anuncios de ayer y fue soslayado supuestamente adrede es algún tipo de reforma monetaria. Recuerden ustedes que el caballo de batalla del candidato Milei era la dolarización, como ustedes tienen la dicha de tener en el Ecuador desde enero de 2000, proceso que me ha tocado vivir a lo largo de todos estos años acompañándolos y estando por allí en esa querida ciudad de Guayaquil, pero eso ha quedado a un costado. Tal vez se esperan primero licuar algunos pasivos remunerados que tiene el gobierno o el Tesoro y el Banco Central, tratar de sanear un poco las finanzas y luego retomar esa medida, pero me parece, a mi juicio, el gran legado que podría dejarnos la administración de Milei es dejarnos el dólar como moneda y suprimir al Banco Central argentino como el proveedor del servicio de moneda. Todo lo demás que se puede hacer, cualquier nueva administración que asuma en el futuro de otro signo político lo puede revertir, lo puede cambiar. Pueden volver a subir el número de ministerios, crear nuevas secretarías, lo que se desregule puede volver a ser regulado, lo que eventualmente se privatice en los próximos meses puede volver a ser estatizado, pero como ustedes bien lo saben, una vez que la gente le toma el gusto a tener una moneda sana, una moneda dura, una moneda que su chamba del día no se le derrite al sol, como ocurre aquí con el peso argentino, eso no se lo quitan más. Entonces, yo voy a seguir bregando para tratar de que el dólar sea la moneda argentina como un primer paso para salir de décadas de inflación, que yo lo he vivido de toda mi vida, ¿no? Pero el argentino no es consciente de que en un contexto inflacionario, en un contexto de no tener una moneda, es como tratar de cuidar su peso corporal en balanzas que miden todas distintas, o que el kilómetro un día tenga 1000 metros y el día de mañana tenga 1200 o 990, uno sabe si está más cerca o más lejos. Hay gente que, los chicos más jóvenes han vivido todos estos 20 años de inflación, entonces no saben lo que es la estabilidad monetaria, pero es algo por lo que debemos bregar, porque sin eso no hay cálculo económico, no hay sistema de precios, no hay oferta y demanda, no hay nada. La moneda es algo básico para el día a día, de las pequeñas a las más grandes decisiones. Entonces, espero que en algún momento esta administración que asumió este domingo vuelva a retomar esa idea tan sana de dolarizar la economía. Gabriel, en el Ecuador el dólar es dólar, lo propio en El Salvador, igualmente en Panamá.
el dólar es uno solo. En la República Argentina, ya dijiste, varios tipos de cambio. Uno de ellos que se dice que desde ayer en la noche seguramente ya empezó a hacer efecto. Este dólar usado a través de las tarjetas de crédito, que por los impuestos y todo lo que implica, de 1.020, 1.050 pesos que está actualmente el dólar blue, pasaría a 2.020. O sea, aquel que tiene en estos momentos que pagar la tarjeta de crédito, de una le va a tocar asumir 2.020 pesos por cada dólar. Esa es la situación de la Argentina y por eso estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has mantenido durante todos estos años. Y ahora lo dices, si es que no dolariza, entonces no habrá hecho prácticamente nada la República Argentina para ser un país diferente en los próximos 4 años. Bueno, esa es mi gran batalla y creo que sería muy importante hacerlo, Fernando. Por primera vez tenemos un presidente que es consciente de que la soberanía no pasa por tener papelitos de colores con símbolos patrios o con próceres de nuestra nación, sino que la soberanía pasa por preservar el fruto de nuestro trabajo. En la Argentina tenemos billetes con el rostro de San Martín, de Sarmiento, de otras figuras, algunas no tan nobles como los que acabo de nombrar en nuestros billetes, y símbolos patrios, y el escudo, y el acta de la independencia, etcétera. Pero lo que no tenemos es soberanía sobre nuestros recursos, sobre lo que ganamos con cada jornada, como honorarios, como un pequeño trabajo, un comerciante, un empresario, un profesional. Entonces, esa soberanía se ha perdido y eso es lo que el dólar le daría eventualmente a la gente, poder recuperar la soberanía sobre su propio patrimonio. Y bueno, como digo, por primera vez un político hizo campaña bregando por eso y espero que se implemente en algún momento. Tal vez en estos primeros instancias se está tratando de ajustar las variables, de hacer, digamos, de despejar la maleza de este bosque tan feo que nos ha dejado 4 gobiernos, tal vez el peor gobierno de los últimos 40 años. En estos días se cumplieron 40 años de que la Argentina ha tenido ininterrumpidamente un sistema democrático desde diciembre de 1983. Y este gobierno que se ha sido tal vez el peor en resultados, en el manejo de la cosa pública, o en el desmanejo de la cosa, de los intereses del Estado, lo que ha hecho durante la pandemia, lo que ha hecho con las vacunas, etcétera. Entonces, es una buena oportunidad para encarrilarnos y volver a crecer y volver a tratar de ser un país próspero como alguna vez fuimos. Gabriel, buenos días, Andrés Ortiz lo saludo, estamos con Gabriel Casabe, abogado y analista económico argentina. Una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención, por lo menos quienes hacemos opinión política, fue el discurso del presidente Milei. Fue un discurso muy duro, un discurso que los latinoamericanos no estamos acostumbrados a escuchar cuando se asume un poder. El panorama fue dantesco y habló muchas veces del ajuste, dijo que Argentina va a sufrir, que probablemente el shock sea muy grande y que en el futuro podría verse la luz al final del túnel. Dos preguntas en una, ¿no? ¿Cómo recibió esto la gente en Argentina? Porque ese uppercut que no es acostumbrado en la política, porque suelen llegar con un discurso suave, un discurso romántico, un discurso que todo va a cambiar, un discurso de giro de 180 grados, pero al final termina siendo lo mismo. Pero, por una parte, ¿cómo percibió esto los mercados? ¿Cómo la gente, el pueblo, sintió este golpe de un presidente recién en funciones? ¿Y qué se espera de él desde el punto de vista económico, a pesar de ya los primeros anuncios? ¿Él va a poder poner en práctica, sabiendo que hay una oposición férrea en el Parlamento, en la Asamblea y en el Congreso? Es decir, ¿él podrá llevar a cabo todas las medidas que él cree o pretende hacer desde su punto de vista liberal, o va a encontrarse con una piedra en el zapato en el Parlamento argentino? Bueno, en ese sentido, bueno, ha sido fabuloso el sinceramiento con el cual él se expresó en el discurso inaugural. Es decir, él lo que hizo fue un balance de la herencia
del estado de la caja que recibía al tomar posesión del mando, cosa que Mauricio Macri cometió el error de no haber hecho en el año 2015, por consejo de sus asesores de aquel entonces. Se decía, no es bueno que una administración arranque o se inicie dando malas noticias. Milei lo que hizo fue dar malas noticias. La situación es nefasta, la situación es pésima, el estado del país es la deuda, el nivel de pobreza, el nivel de gasto público, el déficit fiscal que tenemos es enorme. Por lo tanto, para poner en caja y para poder comenzar a darle solución a todos estos temas, se avecinan tiempos difíciles, digamos. Los próximos meses no van a ser una panacea, sino que van a ser tiempos duros, tiempos arduos, tiempos de reajuste, de reacomodamiento. Entonces, eso me parece que fue algo estupendo, que un presidente se sincerara de esa manera. Y bueno, Álvaro Vargas Llosa escribió la oda al sacrificio de Milei, dando esa paradoja, ¿no?, de una plaza pública aplaudiendo a un mandatario entrante que les pedía sangre, sudor y lágrimas, como Churchill a los ingleses en la época de la Segunda Guerra. Eso fue algo muy, muy inusual. ¿Cuánto va a durar ese acompañamiento o hasta cuándo están dispuestos los ciudadanos a soportar el peso del ajuste? Esa es la incógnita. Y después, tu otra pregunta era sobre la viabilidad política de poder implementar las medidas. Claro, en función de los asambleístas, un puñado de legisladores, tiene 40 diputados y 8 senadores, es minoría absoluta en la Cámara, así que no va a tener otra alternativa que tejer alianzas con otros bloques, básicamente con el bloque de Juntos por el Cambio, con lo que era el partido de Mauricio Macri. Algunos de ese partido son miembros del gabinete, como la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa. Va a tener que tejer alianzas, tender puentes con la oposición, y veremos si están acostumbrados a seguir con lo mismo. Es decir, el peronismo, cuando no está en el gobierno, ha sido muy duro, ha sido un obstáculo permanente, han puesto vallas permanentes al que el partido de otro signo político pudiera avanzar o pudiera implementar sus medidas. Veremos si esta vez escarmentaron y acompañan aquellas cosas que sean para bien del país. Y también está el tema de la justicia, ¿no? Milei ha nombrado un ministro de Justicia que es alguien que conoce mucho el mundo judicial, porque muchas de las medidas que se tengan que tomar van a tocar intereses, van a tocar o afectar los llamados derechos adquiridos. Así que tener un buen manejo aceitado con el Poder Judicial para ver cómo se pueden ir resolviendo esos obstáculos que se vayan presentando, o esos planteos o esas querellas que se vayan iniciando cada vez que se quiera modificar algo, también va a ser importante. Pero es muy difícil la situación que nos aguarda. Milei la va a tener muy difícil en el Parlamento, la va a tener difícil en la justicia, y esperemos que la gente, ese 56 y pico % que lo votó, sigan acompañando, y cada vez que alguien trate de poner obstáculos a este proceso de cambio, la gente, así como salió a aplaudirlo el domingo, vuelvan a salir a enfrentar a aquellos que quieran voltear toda medida innovadora, toda medida de establecer cierto viso de progreso. Pero no es fácil la situación del país. Es la primera vez que un presidente que se dice liberal llega al gobierno, es la primera vez que alguien que pide un sacrificio es ovacionado. Entonces son todas cosas muy atípicas que solo una situación de emergencia como la que hemos tenido ha podido permitir, ¿no? Por eso, volviendo a lo de la dolarización,
desgraciadamente en nuestras sociedades, por lo menos aquí en la Argentina, la gente acepta medidas como la dolarización en un caso extremo, en un caso de emergencia extrema. Cuando las cosas se tranquilizan un poco, la gente no suele aceptar cambios tan radicales. Es como cuando alguien tiene un problema de salud que de pronto cambia su vida drásticamente porque se pegó un susto bárbaro y decide cambiar sus conductas. Bueno, lo mismo ocurre en la sociedad. Entonces, mi gran temor sería que si Milei logra estabilizar en los próximos meses la tasa inflacionaria y la gente ve que la inflación va descendiendo, la dolarización quede como algo ya superfluo, como que ¿para qué la queremos? Si total ya las cosas están un poco más encarriladas. Lo que no se ve es que todo el andamiaje del Banco Central y toda la maquinita de imprimir dinero está ahí lista para que algún brujo malo que esté a cargo del Banco Central el día de mañana la vuelva a poner en funcionamiento. Entonces, lo bueno de las crisis es eso, que mucha gente acepta cosas que de otra manera no serían viables, pero veremos qué es lo que pasa aquí. Es todo una gran incógnita. Si ustedes escuchan a otros analistas y la gente en la calle, lo que hay es desconcierto. Nadie sabe qué va a pasar, ya no les digo dentro de un semestre, sino dentro de aquí a fin de año, o cómo va a ser el verano. Aquí está comenzando el verano, así que los veranos siempre fueron por el calor y los ánimos un poco enardecidos por la temperatura y por las fiestas y por los gastos que hay que hacer, fueron épocas difíciles. Entonces la gente se está preguntando qué verano nos espera aquí en la Argentina. Gabriel, te queremos agradecer. Está clarísimo que la dolarización está en tu mente con mayor profundidad que la que tiene el propio presidente Javier Milei, porque él durante la campaña tomó como bandera de campaña, pero ya en los últimos días como que ha bajado el tono. Es indudable, ahora es gobierno, es más difícil ya en la práctica, hay que reconocer y hay que entenderlo, pero la idea clarísima que tú tienes, esa de que el resto es revocable, ¿verdad? Si llega en 4 años otro gobierno, harán lo que quieren, pondrán 80 ministros, 500 secretarías y volverá, bueno, a hacer una feria. Pero la dolarización, esta no permitiría a futuro que se imprima billetes, que es lo que ha sido el gran drama para la República Argentina. Te queremos agradecer. Dentro de poco tiempo volveremos a tener este diálogo aquí en Radio Centro. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias Fernando en particular, y bueno, un abrazo a la distancia y gracias por invitarme. Un verdadero gusto. Gracias, buenos días.